El mensaje de esta mañana, mis hermanos, la parte su servidor la ha hecho. Entregar mi vida esta semana al Señor para que el Señor pueda hablarme a mi vida primeramente y traer el mensaje en esta mañana. Y yo les digo que yo tengo la seguridad que el Señor trajo un mensaje para nosotros en esta mañana. Así que el mensaje para nosotros en esta mañana, mis hermanos, antes de iniciar, yo voy a arrodillarme y ustedes conmigo ahí cierren sus ojitos para pedir la presencia de nuestro Dios. Amén. Padre eterno, oh nuestro Dios, en esta mañana, en este momento, hemos de abrir tu palabra, oh Señor. Te rogamos, Padre eterno, que en este momento tú tomes el control absoluto de mi mente y de mi corazón y que el mensaje que tú tienes para nosotros pueda revelarse, Señor, a través de tu servidora, y pongas en mi corazón las palabras y me recuerdes lo que tú quieres revelarnos en esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, llénanos de tu Santo Espíritu, danos un corazón dócil para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje de esta mañana es ya hora de levantarnos. Estas palabras, mis hermanos, son palabras muy familiares, ¿verdad? Que han sido pronunciadas y están escritas por uno de nuestros más grandes líderes en el pueblo de Dios, por el apóstol Pablo. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Les invito, los que traigan sus Biblias, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 15. Y estas palabras, mis hermanos, del título del mensaje de esta mañana, fueron pronunciadas para un grupo de creyentes, para los creyentes de Roma. Fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo para los hermanos en ese entonces. Pero estas palabras, mis hermanos, que fueron inspiradas por Dios, son para nosotros en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 22. Y dice así: por esta causa me he visto, dice Pablo, impedido muchas veces ir a vosotros. Había una razón por la que el apóstol Pablo no podía visitar Roma. Él tenía muchos deseos de visitar Roma, pero había una razón. ¿Cuál era esa razón, mis hermanos? Versículo 22 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando yo vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La razón, mis hermanos, por la cual el apóstol Pablo le impedía ir a Roma, nótense bien las palabras: no teniendo más campo en estas regiones, ahora ya puedo ir con ustedes. El apóstol Pablo, lo que le impedía ir a Roma era por causa de la predicación del Evangelio.
Imagínense, dice, no teniendo más campo en estas regiones, ya prediqué en todos estos lugares. No hay lugar donde yo no haya predicado el evangelio. El apóstol Pablo estaba apasionado por predicar el evangelio de Cristo. Y por esa razón no podía ir a Macedonia. Pero yo ahora que ya terminé, ahora voy a ir a España, y cuando vaya a España voy a pasar con ustedes. Pero antes de ir a España voy a pasar a Jerusalén, a unas ofrendas de los hermanos de Macedonia y Acadia. ¿Para qué? Para entregarlos. Y allí también voy a predicar el evangelio, porque iba a ser tiempo del Pentecostés. Iba a venir gente de todo el mundo y él iba a predicar el evangelio para que esas personas pudieran escuchar el mensaje de Jesús y pudieran esparcirlo a cada una de sus naciones. El apóstol Pablo estaba apasionado. El poder de la predicación del evangelio corría, mis hermanos, por sus venas. Él estaba apasionado por la misión, por cumplir la obra. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál era la razón por la que el apóstol Pablo estaba apasionado? Porque él tuvo un encuentro con Jesús. ¿Se recuerdan? Camino a Damasco, se encontró con Jesús personalmente. Y dice que cuando se encontró con Jesús, cayó a tierra. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nosotros somos nada. Nos doblegamos completamente. Pero Jesús, cuando el apóstol Pablo cayó postrado a tierra, Jesús le dijo, levántate, levántate, tengo una misión para ti. El Señor Jesús le reveló su misión, que el apóstol Pablo está haciendo aquí, en estas cartas, en Romanos y en todas sus epístolas. Y después que se levantó y recibió el llamado, el Señor lo mandó. ¿Se recuerdan? Para que Ananías, por dos cosas, ¿se recuerdan cuál eran? Recobrara la vista, y lo otro principal es, recibiera el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que había en la vida de Pablo. Él había tenido ese encuentro con Jesús y estaba predicando el evangelio con poder, porque el Espíritu Santo reinaba en su corazón. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo se encuentra en la iglesia de Roma y él, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué encuentra en ese lugar? Encuentra a hijos de Dios donde no había amor en sus corazones, donde no estaba la pasión por predicar el evangelio, donde la vida era rutinaria. Y el apóstol Pablo estaba preocupado. Y le dijo las siguientes palabras en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Y estas palabras, mis hermanos, son para ti y son para mí. Porque hoy tú y yo vivimos en tiempos finales. Y las palabras que el apóstol Pablo mencionó a la iglesia y son para nosotros en estos tiempos son las siguientes. Y esto, conociendo, ¿qué cosa? El tiempo, que es ya hora de levantarnos, ¿de qué cosa? Del sueño. ¿Por qué razón? Porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Por lo tanto, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y no proveáis, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Las palabras aquí, mis hermanos, conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Qué tiempo? El tiempo del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien conoce mejor el tiempo, mis hermanos,
somos nosotros. Como el remanente del pueblo de Dios, conocemos bien los tiempos. Porque tenemos un reloj profético que nos anuncia que está cerca la venida de Jesús. Está cerca, está a las puertas. Y nosotros que conocemos los tiempos, ¿cómo estamos, mis hermanos? Durmiendo. Si el apóstol Pablo viviera en nuestros tiempos, ¿cómo estuviera predicando? Nosotros que estamos más cerca que nuestros hermanos de Roma. Nosotros ya estamos en lo último. No podemos seguir viviendo, mis hermanos, tranquilos. Conociendo los tiempos. ¿Por qué razón nosotros como pueblo tenemos el reloj profético? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es el conocimiento de las profecías? ¿Con qué razón, mis hermanos? Amén. Para estar preparados, para fortalecer nuestra fe. Hoy en estos momentos, mis hermanos, necesitamos fortalecer nuestra fe. Despertar del sueño. Todas estas cosas que miramos son alarmas. ¿Para qué sirve una alarma? ¿Cuál es el propósito de una alarma? Para levantarnos. ¿Saben? Yo la verdad duermo muy a gusto, muy tranquila. No tengo marido ni hijos, ¿verdad? Duermo feliz. Por lo tanto, mis hermanos, yo sí necesito una alarma. Una alarma que me levante para ir a trabajar y primeramente para buscar a mi Dios. Y si no suena esa alarma, me ha pasado, yo me quedo dormida. O si sonó y no la escuché porque estaba demasiado dormida. El Señor, mis hermanos, son alarmas para ti, para mí, no para sorprendernos ni preocuparnos, sino para recordar que el día está cerca, que hay que levantarnos de ese sueño. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos que preocuparnos porque conocemos el tiempo, porque no conoce, pero tú y yo conocemos los tiempos. Por lo tanto, no debemos de angustiarnos. Y saben, nosotros que conocemos los tiempos, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús acerca de esos tiempos, de su pronto retorno a la tierra. Y Jesús le dijo cada una de las señales que en tiempos finales, antes de su venida. Y la mayoría de las señales que Jesús mencionó en Mateo 24 ya se han cumplido, y solamente una está y es la última. ¿Cuál es, mis hermanos? La predicación del Evangelio. La predicación del apóstol Pablo, en el cual él estaba apasionado por predicar de Cristo. No había lugar donde no predicar el Evangelio. ¿Tú y yo predicamos el Evangelio? ¿A todos los lugares que vamos? ¿O no lo predicamos? Estamos en tiempos finales. ¿De qué nos sirve conocer los tiempos si no estamos haciendo nada? ¿De qué nos sirve conocer los tiempos? Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros como conocedores de la palabra, de las profecías, estamos más preocupados por los sucesos. ¿Sabes cuáles son esos sucesos? Que pensamos que son las últimas señales. La marca de la bestia, ¿verdad? El sellamiento, la lluvia tardía. Esas cosas van a pasar después de la última señal. Pero si tú y yo no estamos cumpliendo, participando en la última señal, no vamos a estar listos para poder
enfrentar esos sucesos que hemos de pasar. Necesitamos hoy fortalecernos, mis hermanos. Hoy necesitamos más que nunca. Y nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 24, donde Él dio las señales antes de su segunda venida, más adelante vienen 3 parábolas. Y estas 3 parábolas es un resumen de cómo nosotros debemos prepararnos. Necesitamos prepararnos, mis hermanos. Hoy necesitamos prepararnos. Y esas 3 parábolas, la primera es la parábola de las 10 vírgenes. La segunda es la parábola de los talentos. Y la tercera es la parábola de las ovejas y los cabritos. La primera parábola nos enseña que debemos prepararnos solamente teniendo el aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tenemos ese aceite en nuestras vidas, cuando venga el esposo, no vamos a ir con él. Como esas 5 vírgenes insensatas que no se llenaron de él. Lo primero que tenemos que hacer es buscar llenarnos de ese aceite. Y la preparación es personal, individual. No me va a servir el aceite que los demás hermanos tengan. Yo tengo que tener mi aceite. ¿Sí? Esa es la primera preparación, recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si algo debemos de afanarnos, es buscar recibir el Espíritu Santo. Número 1, para prepararnos. Número 2, la parábola de los talentos. Cada uno de nosotros que hemos nacido en el reino de Dios, el Señor nos ha llenado de dones. No, nadie puede decir que el Señor no le ha regalado ni un don. Y los dones son, ¿para qué, mis hermanos? Para usarlos. Los dones son para usarlos. Y no solamente para usarlos, sino que para multiplicarlos. ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos guardando como aquel hombre? ¿Lo que hizo el Señor? Por cuanto lo guardó, ese único que tuvo, se lo quitó. Parte de nuestra preparación es trabajar con los dones que el Señor nos ha dado. Cumplir la misión, y no solamente nosotros, sino preparando a otros con esos dones que el Señor nos ha dado. Para esparcir el conocimiento del Señor en toda la tierra. No son para estar guardados, no son para estar sentados, son para usarlos. Número 3, la manera en que debemos prepararnos, la parábola de las ovejas y los cabritos. Por cuanto tuve hambre, dice Jesús, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel, viniste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Parte de nuestra preparación es servir al prójimo. Es suplir necesidades. No podemos estar insensibles a las necesidades de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Hoy en día, nuestro pueblo, mis hermanos, está padeciendo, están pasando enfermedades. Están pasando tantas cosas y nosotros no podemos ser insensibles a sus necesidades. El Señor nos llama a servir, porque Él cuando venga va a preguntar, ¿qué hiciste? Cuando estuve enfermo, cuando estuve en la cárcel. En la cárcel podemos decir, hay gente mala, pero a esa gente Jesús dice, no me visitasteis. Dice la pluma inspirada que la mayor y más urgente de nuestras necesidades es un reavivamiento de nuestra verdadera piedad. Esa es la más urgente y mayor necesidad.
que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y no va a ocurrir un revivamiento. Un revivamiento es una resurrección espiritual en nuestro corazón. Y un revivamiento, mis hermanos, no va a pasar si no estudiamos la palabra y no oramos. Nunca va a suceder. Los mayores revivamientos en la historia comenzaron con oración. Y uno de los mayores revivamientos en la historia está registrado en el año de 1904. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el revivamiento de Gales? El revivamiento Gales comenzó en un joven, 26 años, Evans Robert. Él comenzó orando, pidiéndole a Dios, pidiendo que el Espíritu Santo controlara su mente y su corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestras mentes. Esta mente, mis hermanos, divaga. Esta mente nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Un joven orando para que el Espíritu Santo controlara completamente su mente. Dice que duró más de 13 años orando. Y se propuso esa meta en su corazón. Orando. También él oraba para que Dios le diera un corazón completamente entregado para la obra del Señor. Y no solamente oró por eso, oraba por todo el pueblo de Gales para que Dios tocara sus mentes y sus corazones y fueran transformados. Oraba por toda su ciudad. Y el revivamiento comenzó en una de las reuniones de los jóvenes, donde él les compartió a los jóvenes lo que él estaba haciendo. Y les invitó a ellos a hacer lo mismo, a orar para recibir el poder del Espíritu Santo. Los jóvenes aceptaron y comenzaron a orar. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Hubo una conversión en cada uno de ellos. La iglesia completa se convirtió. Y en 9 meses, mis hermanos, la historia está allí. En 9 meses, más de 120,000 personas fueron transformadas. Dice que esa ciudad, las prostitutas, borrachos eran transformados. En esa ciudad los bares, una vez dice vendió 9 centavos. Los bares fueron desalojados. Y esos bares se usaron para reuniones de oración. Las reuniones políticas y partidos de fútbol muchas veces fueron cancelados o pospuestos porque la gente estaba en las iglesias. ¿Y sabe de cuánto eran los cultos? De 7 a 8 horas. Hubo un revivamiento, mis hermanos. ¿Pero en dónde comenzó? Con uno que empezó a orar. Uno. Si solamente uno orara de esa manera que hizo este joven, ¿qué cosas pasarían? Si tú y yo orásemos pidiendo el poder del Espíritu Santo que controle nuestra mente, que nos ayude a entregarnos completamente a la obra de Dios, orar por las personas, el Señor va a manifestarse. Solamente uno. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a orar? Porque los tiempos ya están allí, mis hermanos. ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros? Todo depende de nosotros. Hay poder a nuestro alcance para levantarnos. Pero si estamos allí, si lo queremos. Esta pandemia, mis hermanos, esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas. Pero una de ellas que yo quiero destacar es que de un día para otro las cosas pueden cambiar en todo el mundo.
De un día para otro. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuándo queremos hacerlo? Oh, mañana, pasado. Voy a salir de aquí y voy a seguir igual. El Señor nos está hablando en esta mañana. ¿Qué queremos hacer, mis hermanos? De un día para otro, las cosas pueden cambiar. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor nos llama. Y no hay nada más deleitoso, mis hermanos, que estar en la presencia de nuestro Dios. No hay nada más que te pueda satisfacer que estar en sus brazos y que tener la alegría de poder servirle. Este mundo no nos va a dar nada. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor nos llama el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana queremos decirle al Señor, Señor, aquí estoy? Yo necesito levantarme. Yo necesito, Señor. Y yo quiero marcar la diferencia en mi trabajo, en mi iglesia, primeramente en mi hogar, y ser un instrumento que pueda contagiar y pueda aprender y hacer un desastre como lo hizo este joven. Hizo un desastre, contagió a más de 120,000 personas. El Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas con nosotros, mis hermanos. Así que si tú tienes ese deseo en tu corazón y tú mañana, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y también aquellos hermanos, amigos que nos están mirando a través del internet, también te invitamos a que hagas esa decisión hoy en día. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, nuestro buen Dios, oh Señor, en esta mañana te alabamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú nos muestras tu poder en nuestras vidas. Padre eterno, aquí estamos, un grupo de tus hijos. Hemos escuchado tu mensaje, tu palabra, Señor. Y en nuestro corazón está ese deseo ardiente de poder levantarnos, Señor. Queremos, pero este mundo, Señor, fácilmente nos distrae, nos lleva a donde no debemos ir. Somos muy fáciles, Señor, para desviarnos de ese propósito, de esa misión que tú nos has llamado a cumplir, con el único propósito de estar listos para tu pronta venida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada mañana, cada noche, poder orar y pedir por la unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que puedas resucitarnos a una nueva vida, Señor, y podamos cumplir la misión